Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio que tiene por nombre Jarabe Movie. Estoy hoy en la compañía de mi compañero Ricardo Romero, Jason Alcalá, y por ahí nos acompaña también el filmonauta, el Rabipelado 2.0. Hoy tenemos un episodio que particularmente lo considero muy especial porque conecta con la esencia de Jarabe Movie en un principio. Jarabe Movie nació como pequeños clips y haciendo una mirada simple más allá del cine y del audiovisual. Y hoy vamos a ir más allá de la mirada simple con una serie que ha estado muy en la boca de todos recientemente, ha tenido mucha popularidad. ¿No es así, Ricardo? Sí, bueno, estamos hablando nada más y nada menos que del Eternauta de Héctor Hermann Oesterheld, ese cómic clásico latinoamericano originario de Argentina, que es muy simbólico y bueno, tiene un tratamiento muy especial para los latinoamericanos, no solo por su innovación, no solo por esa cuestión fantástica que está expresa en su relato, sino porque además expresa parte de la identidad latinoamericana y de ese, en lo que llamábamos aquel boom de la literatura latinoamericana y que también está expresada en este caso en el cómic, tal como lo bautizó en su momento Jorge Luis Borges, y luego este boom latinoamericano de lo real maravilloso en América, como lo dice Alejo Carpentier, o el realismo mágico, ¿no? El realismo mágico. Sí, fíjate, quisiera, Jason, que nuestro compañero el Rabipelado nos diga sobre el aspecto literario sobre el cómic antes de que entremos En a materia. esta serie. Sí, sí. ¿Qué nos dice el Rabipelado? Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí otra vez. Sí, a nivel de literatura, de la historieta como literatura, el Eternauta es súper importante. No solamente porque se ha hecho en Argentina, sino que en la época en la que se hizo no había nada parecido. Todos estos relatos de posapocalípticos no existían, simplemente. Y a la hora de contar el relato con viñetas, Oesterheld hace algo genial, que es que tiene la densidad, tanto la imagen como el texto, para soportar bien todo el mensaje que está tras de esa obra. Es una obra muy profunda, es una obra a la que se le puede sacar lecturas y relecturas continuamente. Yo la he revisitado ya más de una vez. Y es increíble también lo sutil, lo fácil que se lee. O sea, es una cuestión que tú te lo lees en una pasada y no te das cuenta hasta la segunda lectura, que es lo que realmente estabas viendo de fondo. Y qué loco, ¿no? Que siga teniendo ese tipo de efecto. Estamos hablando de una obra que tiene poco más de medio siglo, porque los primeros volúmenes se publicaron por allá por el 57, ¿no? Y que ya para el 57 este autor pensara este tipo de cosas, este tipo de narrativas, este tipo de historias, y ya para ese momento el Cachicamo luego nos corrige que sabe más de cómics. Ya había cómics en Norteamérica para ese momento, ¿no? Pero que surgiera una nueva visión de héroe y que surgiera de aquí, de Latinoamérica, de un autor latinoamericano, es genial porque Juan Salvo, que es el protagonista del Eternauta, es un hombre común, que las circunstancias lo convierten en héroe. Un hombre que nunca pensó ser héroe y que incluso le costó ser héroes. Vemos a un Ricardo Darín haciendo una actuación soberbia. ¿Qué carajo es esa cosa? El enemigo. Ese es el verdadero enemigo. Le toca actuar muchas veces frente a la cámara, estar frente a la cámara imaginando un mundo apocalíptico. En este caso no es posapocalíptico, en este caso es apocalíptico. Completamente apocalíptico. Y que está llena de sorpresas, ¿no? Sí. Hay algo más. A muchos no nos sorprendió evidentemente cuando aparecen ciertos elementos de lo fantástico, porque si leímos el cómic, como es el caso del Rabipelado, no nos sorprende, ¿no?
pero siempre hay esa expectativa, primero porque no nos imaginábamos en qué momento iban a aparecer detrás de todo ese suspense, porque es increíble que desde un principio maneja una estética, digamos, muy fresca, ese inicio que tiene el Eternauta con las chicas compartiendo, digamos, esas muchachas empezando la vida, que están soñando, que están celebrando la vida y de Nuevo paso que van a dar. exacto, están por dar un nuevo paso y de repente, bueno, el mundo entra en una vorágine. Se les apaga el mundo. Se apaga el mundo, literalmente. Ese gran apagón del que han hablado muchos, ¿no? Sí. Y, No, es bastante interesante porque por esos días que se estrena la versión serie del Eternauta, tuvo lugar un apagón en España. y había tenido uno en Chile. Sí, entonces todo eso como que sirvió para que el énfasis que tuvo la serie en el momento que surgió. Pero hay que verla más de una vez para seguir identificando los detalles que el director ha colocado ahí. Algunos fieles al cómic, otros no tanto, porque hay que entender que en la serie hay una actualización de la historia. O sea, hay elementos como que Juan Salvo es un excombatiente de Malvinas, que eso no está adaptado al cómic. Claro, porque en esa época era otra cosa. Pero sin embargo le dio un plus brutal a la serie. Ricardo tuvo algunas críticas por la edad, pero a mí me parece que hizo un extraordinario trabajo en la interpretación. Yo creo que le quedó perfecto, porque además es alguien que viene del mundo viejo, se encuentra con el mundo nuevo al cual él todavía no está adaptado, y cuando tú no estás adaptado al mundo nuevo que desaparece, es precisamente por lo que él surge como héroe. Claro, y fíjate que en la serie hay una frase que refuerza eso, que es cuando Favali le dice: lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Sí, obviamente. Entonces, algo que me gusta mucho y que me gustaría preguntarle al Rabí Pelao es sobre esos aspectos vintage que tiene esta serie, El Eternauta, que no son los aspectos vintage, no son los mismos aspectos vintage que vemos en el cómic. Que aquí están muy bien expresados y muy bien aprovechados. ¿Qué nos dice el Rabí Pelao de esos detalles vintage que tiene el Eternauta la serie? Era inevitable porque de todas formas la serie también es un homenaje a la época en la que se hizo el cómic, que era una época analógica. A veces no damos cuenta de lo digital que estamos ahorita. Ese momento en que los bombillos fallan porque tienen un chip adentro y de eso ni siquiera nos acordamos que tiene un chip adentro. Y también esta cuestión de la sabiduría popular, de ese conocimiento que se ha pasado de los abuelos, de los nietos, de esa enciclopedia comunal, si se quiere, que es también a lo que apunta la historia en sí. Pues nadie se salva solo, te salvas tú, te salvas con el pasado y con todas las historias de tus antepasados que se unieron y hablaron entre ellos y te permitieron conformar ese colectivo, exactamente. Que es una de las particularidades que tiene la serie, que Juan Salvo es un héroe que no es el que se las sabe todas, que no es el que solo resuelve el problema, es un héroe social, es un héroe colectivo. Sí, es un héroe incluso que logra cohesionar las diversas personalidades que están enfrentadas, que tienen un choque, y logra cohesionarlos, y los cohesiona a través de la acción, porque es el que se atreve a salir, es el que se atreve a pensar en el otro en medio de un apocalipsis donde está todo el mundo sobreviviendo, pero él se atreve a dar un paso. Y teniendo como epicentro su hija. Sí. Porque lo que lo mueve en primer momento es su hija. Pero, a ver, a ti te puede mover tu hija y el resto del mundo te puede saber casado. Pero él, siendo movido por la voluntad de encontrarse con su hija, se sensibiliza con las demás personas que... Así mismo es, porque fíjate, ahí se diferencia de los héroes griegos, y aquí también me gustaría preguntarle al Rabí Pelao, hacer esa forma de literatura comparada. Fíjate que a los héroes griegos no les interesa el colectivo. Exacto. Es decir, yo
voy a estar con Helena de Troya y no me importa que se prenda Troya y que se muera todo el mundo porque, bueno, Porque yo soy yo. porque yo soy París y entonces, bueno, tengo que estar con Helena y, bueno, si Troya tiene que caer por culpa mía, que caiga. Aquí pasa otra cosa. ¿Qué comparación haces ahí, Ravi Pelado? Definitivamente sí, el Eternauta no es Comando con Schwarzenegger. No, este hombre ya hace todo por medio por buscar a su hija. Y tiene mucho que ver con eso también, con el tipo de héroe que se está pensando. En este caso es un héroe no arquetipal. Exacto, no es el héroe individual, no es el héroe del poder, si se quiere. Es más un héroe de la astucia. Pero que puede fijar un nuevo arquetipo de héroe. Exacto, puede haber un nuevo arquetipo, incluso, y cuando hablamos de un arquetipo, es un arquetipo latinoamericano, Correcto. porque es un héroe que está conectado con la identidad, es un héroe que está conectado con lo colectivo, que está conectado con lo emocional y que está conectado obviamente con lo fraternal. Entonces vemos allí, en este caso, bien retratada una figura que nos da un ejemplo, que nos da hasta una pedagogía. Sí, totalmente. El Ravi Pelado también quería preguntarle sobre cómo está expresado a nivel de guión y lenguaje este Eternauta, o sea, cómo lo ves literariamente hablando. Es bastante, para empezar, es sumamente argentino. En verdad, mostraron muy bien la identidad del pueblo argentino y de todas esas comunidades que habitan dentro del argentino. Yo que bueno, aquí todos desde Venezuela sabemos que una de las actrices es venezolana y utiliza mucho el dialecto típico de acá. Pero es un guión muy inteligente, es un guión que tiene mucho ese juego del truco al principio, ese juego de decir y no decir, de los códigos internos, de que ya tú sabes que tu compañero tiene o no tiene la jugada. Hay muchas señas por debajo del texto que solo un latinoamericano, solo un argentino va a captar a la primera. Sí. Algo que a lo que nos muestra el Eternauta es todo lo que puede llegar a ser capaz de hacer todo lo que puede llegar a ser capaz el ser humano en una situación de hostilidad. Entonces, bueno, surgen las máximas, lo viejo funciona, nadie se salva solo, la solidaridad para enfrentar las adversidades y todas estas cosas que tienen que ver con una manera de reaccionar ante estas situaciones, Ante la adversidad. de la adversidad, exacto. Sí, fíjate, el pueblo argentino tiene una historia de resiliencia. Fíjense, después de haber vivido una guerra como la de las Malvinas, cuando estaba el presidente Alfonsín al frente de esa lucha antiimperialista en su momento, a pesar de él no ser un referente de izquierda, pero le hizo frente al menos al poder anglosajón o al poder angloamericano. En el caso, por ejemplo, de la dictadura de Videla, cómo se forma un colectivo de madres y abuelas de Mayo y enfrentan a todo un régimen. O sea, son unas mujeres valientes, son unas mujeres que no se dejaron amedrentar, y precisamente la viuda de Oesterheld pertenece y es fundadora de las abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, no sé qué piensa el Ravi Pelado de esa parte comparable de la historia argentina de resiliencia con el relato del Eternauta. La historia de experiencia, y esta es una historia que se cuenta desde esa experiencia. Justamente, una de las cosas que me sorprendió a la hora de ver la novela gráfica y ver cómo la adaptaron a la serie, es la sutileza con que él da el mensaje contra el régimen de Videla que está viviendo en ese momento. Que bueno, para el que no lo sepa, Oesterheld, unos meses después de terminar el primer tomo del Eternauta, se va a la clandestinidad porque comienza a buscarlo el régimen. Hasta que lo persiguen, lo apresan y lo desaparecen. Y le desaparecen a toda la familia. Las hijas, 4 hijas, embarazadas algunas de hecho, de esos bebés nunca supimos nada. Es una historia terrible y hasta el sol de hoy. En el número, no recuerdo qué portada de Watchmen de Alan Moore, hay un graffiti en el fondo que dice ¿dónde está Oesterheld? ¡Wow! Estamos hablando de casi 25 años después que Oesterheld desapareciera. O sea, hay un guiño ahí. Siempre. Sí, porque además Alan Moore también es un hombre antisistema. Bueno, sabemos Totalmente. que él es el autor detrás de un gran cómic también, que es V de Vendetta, a pesar de que él no estuvo de acuerdo en la versión que hizo Hollywood. Menos mal que a pesar de que de que Netflix puso la plata, esta es una producción latinoamericana y
y no una cosa ahí, tú sabes. Sí, porque sucedió que lo estábamos hablando antes del rodaje, que el Netflix quiso diseñar los efectos especiales de estos seres que son mitad araña, mitad cucaracha. Y el director de la obra le dijo, no, esto lo vamos a hacer acá lo más leal y fiel posible al cómic, y lo logró. Tuvo un resultado bastante extraordinario. Pero fíjate, algo que les quiero comentar, Ricardo y Ravi Pelao. Una de las lecturas ya a nivel interpretativo que yo hago en la serie es que el lema de nadie se salva solo viene como respuesta, porque ¿qué sucede en un primer momento? Que nada eléctrico, nada electrónico funciona. Ahora, cuando tú colocas ese lema de nadie se salva solo, en el contraste a que el mundo se apagó, el mundo electrónico, hay allí como un metamensaje de que el mundo electrónico, los teléfonos celulares, la internet y todo esto, nos conducen día a día hacia la proliferación del egoísmo. Sí, porque además hay algo relacionado al tema del apagón y que tiene que ver con esto que tú estás diciendo, de esa solidaridad que nosotros los humanos, nosotros tenemos el gen del egoísmo, pero también tenemos el gen de la solidaridad, de la ayuda mutua, ese del que se habla de una manera pertinente porque, o sea, para poder sobrevivir necesitamos del otro. O sea, Exacto. hay una gran novela que recuerdo, quizás la primera novela distópica de la historia, que es El último hombre, de Mary Shelley, por cierto, que además es la fundadora de la ciencia ficción. Que tuvo una adaptación también, ¿no? Sí, hubo una adaptación. Entonces, vemos que esto del gran apagón es algo posible, porque, bueno, recuerden que tenemos al astro Sol, que tiene misiones, que tiene la vida que se desarrolla acá en la Tierra depende del Sol. Y el Sol tiene emisiones electromagnéticas, como es lógico. Y bueno, no sabemos en qué momento pueda ocurrir que eso queme todos los circuitos y todo lo que tenga que ver con la electrónica en el mundo. Y eso nos va a llevar indefectiblemente a un apagón. Entonces, eso pudiera ocurrir. No es la primera vez que ocurre un apagón. En el año 536, algo así, hubo varios volcanes estallaron y la Tierra estuvo oscura por más de un año. Y bueno, no había cosechas, no había nada. O sea, había un gran apagón. Y esto ocurrió por un tema del planeta. Ahora, cuando es algo exógeno, cuando es algo que puede ocurrir desde el Sol o quizás desde un meteorito, uno no lo sabe porque todas esas cosas son posibles en el cosmos. El gran apagón puede ocurrir. O sea, si ha ocurrido de manera artificial con nosotros, Sí. que ocurra de manera natural, eso no está, digamos, exento, porque además el planeta Tierra es un planeta que se va transformando porque es una entidad viva. Sí, totalmente. Mira, nos quedan 5 minutos, Ricardo. Bueno, mira, quisiera hacer mencionar cómo literariamente transversaliza este tema del Eternauta cosas que nosotros hemos hecho acá en Venezuela. Por ejemplo, Fruto Vivas tiene un libro llamado Las casas más sencillas, Ok. que es una enciclopedia de tecnología popular, donde tú con los elementos naturales puedes hacer una cantidad de cosas, entre esos una nevera, puedes hacer una planta eléctrica que no dependa ya de circuitos que están quemados Sí. o sea, hay una cantidad de cosas que están allí que es del ingenio popular y que los vemos reflejados en cómo la necesidad lleva a los protagonistas del Eternauta a eso, ¿no? Sí, el Ravi Pelao lo mencionó, esa sabiduría social, ¿no? Y tengo que recordar acá al abuelo. Mi abuelo era un gran inventor y él era capaz hasta de diseñar un motor de algún vehículo y nunca estudió, tenía primer grado. Entonces hay en la sociedad, en la colectividad, una sabiduría que puede, sí, llegar a ser la alternativa en el supuesto de que el mundo se quede a oscuras. Y eso en la literatura está plasmado desde hace mucho. Por ejemplo, en la literatura de Philip K. Dick vemos eso.
vemos en otro tipo de autores donde, bueno, ocurrió un evento posapocalíptico y el mundo que se resetea, se reinicia. Vimos en aquella película de Denis Villeneuve, la de Blade Runner 2049, que el nuevo CEO de la corporación Tyrell recuerda que hubo un apagón y que tuvieron que reconstruir la historia humana a partir de los libros que estaban en las bibliotecas, porque todo lo demás se había perdido. Entonces, fíjate cómo el Eternauta toca cosas. Es curioso eso. Es curioso. Es curioso. ¿Qué nos dice Ravi Pelado de esa situación? Sí, bueno, en parte también el apagón es como un buen telón de fondo para mostrar, porque es tal cual el teatro negro de Praga. Tienes un fondo lleno de oscuridad, tienes incertidumbre y te permite poner al frente justamente estos valores y esta sabiduría que te va a ayudar a sobrevivir. El ser humano desde la edad del hielo ha estado sobreviviendo de esta manera. No teníamos nada, vivíamos en cuevas. Y poco a poco, con el ingenio, con la colaboración, hemos logrado avanzar en estas sociedades cada vez más complejas, que sigue siendo la misma sociedad, porque el mismo trato humano de tú a tú es lo que hace, conforma en la base de la sociedad. Así es. Que está expresado en esa gran obra del científico anarquista Kropotkin, en la ayuda mutua, lo vuelvo a mencionar. Y eso es lo que vemos bien reflejado en el Eternauta. Entre otras cosas, ¿no? Porque una de las cosas importantes también, ya para cerrar, es que cuando estamos en un escenario adverso en el que priva la supervivencia, todo lo demás deja de importar. Y comienza a importar el humano, comienza a importar la vida. Empieza a importar el nosotros. El nosotros. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Jarabe Movie, donde hemos compartido acerca del Eternauta. Siempre es como que es insuficiente el tiempo. Siempre quedan picados, eso está bien. Exactamente. Entonces, pero igual ustedes a través de nuestras redes, aquí en nuestro canal de YouTube, también en las redes de ladanta.tv, pueden compartir con nosotros sus pareceres, pueden sugerirnos temas y bueno, nos despedimos. Nuestro amigo el Ravi Pelado, Jason Alcalá, Ricardo Romero. será hasta la próxima. Chau, chau.